Bienvenidos a Noticias UIA. Mi nombre es María Romero. Muchos temas de nuestra agenda están dedicados a la huelga nacional. Vamos con nuestros titulares. Sector transporte, exportador y otros sufren las consecuencias del paro nacional. Albino Vargas, dirigente de la ANEP, es denunciado ante la Sala Cuarta por supuestamente instigar a obstruir vías. Les contamos cómo va el recuento de la actividad eléctrica por rayería en esta estación lluviosa. Costa Rica presenta un descenso en las muertes en carreteras según autoridades de tránsito. Son varios los sectores afectados por esta huelga. El sector salud es quizás el principal. También el transporte público se ha visto perjudicado. En la siguiente nota, Valeria Castro nos amplía. Tras el bloqueo por las huelgas, muchas gasolineras en el país se quedaron sin combustible. ¿Pero ha pensado usted en el transporte público? Estamos en Autotransportes Desamparados para conocer la preparación de una empresa autobusera tras esta pequeña crisis. De parte nuestra es una preocupación muy grande, ¿verdad? Porque nosotros como concesionarios tenemos que dar el servicio sí o sí. Entonces tenemos que a lo interno ver cómo solucionamos un problema externo. Entonces a veces es un poco complicado. ¿Cómo se prepararon para poder brindar el servicio? Parte de las medidas que se tomaron fue una coordinación un poco más exhaustiva, ¿verdad? Con el transportista que nos brinda el suministro de combustible. Nosotros como clientes directos de Recope compramos directamente a Recope por medio de un transportista. Nosotros tenemos un código y el transportista entonces va en su furgón y carga el diésel propiamente a Recope y posteriormente viene y lo guarda en nuestros tanques de abastecimiento. El tema del combustible es solo uno de los muchos problemas que la huelga causa a las compañías de transporte. La huelga también ha provocado una baja en la demanda, alrededor de un 10 a un 15% menos de usuarios todos los días se ha sentido. Y también las manifestaciones en San José ha obligado, no a nosotros, pero sí a otras empresas a cambiar las paradas terminales, entonces mayor congestionamiento, más dificultades de circular en San José, algunos manifestantes que andan en los alrededores de las paradas terminales, entonces hay veces la incertidumbre de la gente, el miedo de la gente que se va a venir la policía y todo eso pues sí se siente. Desde Autotransportes Desamparados informó Valeria Castro para Noticias UIA. Y la huelga también afecta al turismo que llega al país. Ya van a ser 20 días de huelga indefinida contra la reforma fiscal y el sector turístico se está viendo afectado de gran manera. Por eso vamos a ver las declaraciones de la directora de la Cámara Nacional de Turismo. En el sector turístico nosotros hemos sentido durante estas 3 semanas evidentemente un impacto muy fuerte, sobre todo no tanto en el ingreso de los turistas, que eso es una cosa importante que no ha dejado de suceder, los turistas han seguido viniendo al país, pero evidentemente las afectaciones son ya cuando se encuentran en el país, han tenido severos problemas de movilidad, trayectos en los que normalmente podrían hacerse en 1 o 2 horas. Hemos tenido turistas en busetas hasta 10 horas ahí con adultos mayores, con niños, con personas que no terminan de entender qué es lo que está sucediendo y por qué no pueden transitar, y eso evidentemente ha generado una afectación. Se han pues cancelado una cantidad importante de reservas de tours. Las provincias más afectadas han sido las costas, como Punta Arenas, Guanacaste y Limón, ya que a los turistas se les hace difícil transportarse por los bloqueos en carretera. También en el tema de cruceros, es importante que entendamos que estamos entrando a una época alta de cruceros y por lo menos de los 4 o 5 que han ingresado, en 3 de ellos hemos tenido grandes afectaciones, en donde o del todo el crucero no pasó, como lo que sucedió en Punta Arenas y siguió directo para Panamá, y ahí hubo una pérdida de alrededor de $250,000 por el no paso de ese crucero, o cruceros que sí llegaron y atracaron y las personas no pudieron realizar los tours, que eso pues varía
las pérdidas, pero han estado entre $2.500 y $3.000 por empresa que dejó de comercializar los tours. Entonces, ciertamente hemos tenido una afectación muy importante en el sector turístico. Estas fueron las afectaciones que tuvo el sector turístico por las manifestaciones, informó Fernelly Badilla para Noticias UIA. Por su parte, la Cámara de Hoteles pide a los sindicatos que los dejen brindar sus servicios. Gina Martínez con el reporte. En el día 22 de la huelga nacional, una joya de la economía costarricense se está viendo afectado por los distintos bloqueos. Ellos piden soluciones al gobierno. El sector hotelero y en general el sector turístico se ha visto afectado seriamente por la huelga de los sindicatos y consideran que estos saben dónde atacar. Porque ellos, sabiendo que la principal fuente generadora de divisas del país en estos momentos es el turismo, definitivamente ellos saben dónde han podido llegarle. La Cámara de Hoteles lamenta las pérdidas, ya que esta afectación se da no solo a hoteles, sino también a transportistas, turoperadores, a pymes y mipymes, además de productores que le venden su mercadería a los hoteles y a los restaurantes, los cuales se han visto afectados por la falta de visitación de turistas y dejan en claro su malestar. Los derechos de uno llegan hasta donde no violenten los derechos de los demás y están violentando el derecho de la gran mayoría de los costarricenses y los turistas que nos visitan, que no tienen por qué estar pagando ni viendo esto. La imagen que estamos dejando es muy pobre. La afectación económica, sobre todo a los hoteles en las zonas como en Monteverde, el Caribe en Limón y en Tortuguero, donde hay hoteles que prácticamente han tenido 75 y hasta un 100% de cancelaciones. Por ello, hacen un llamado al gobierno. Hay una política de gobierno que es la que está permitiendo en cierta manera los bloqueos e interferir con el tránsito y atrasar, y es molestar. Nosotros sí definitivamente estamos pidiéndole que haya mano más fuerte. En la Cámara de Hoteles consideran que la afectación no es uno, es a todos, y más al pueblo que está dejando de recibir ingresos en todo el sector turismo. No pague más. Lotería Gemelos. Hay papas, zanahoria y cebolla, tome. Ahí al figurante de chiles. El par de 3 para mañana, par de 3. ¿Quién? Ah, no, 70, ahora que se quedó. El sector exportador también sufre de las consecuencias de esta huelga. En la primera semana se registran más de $90 millones en pérdidas. Gina Martínez con el reporte. Un gran dinamizador de la economía nacional se ve afectado por los bloqueos de la huelga nacional. Pero ¿cuál es el punto de vista de ellos y cómo se ven afectados? Se lo presentamos a continuación. Los bloqueos generados por la huelga nacional ponen en riesgo el sustento de miles de personas que dependen directa e indirectamente de las exportaciones.
Pero, ¿cuál es el impacto que ha ocasionado las manifestaciones para las 2.400 empresas exportadoras en el país? La primera semana de la huelga hicimos cálculos que tuvimos pérdidas alrededor de los 90 millones de dólares. Y bueno, llevamos por más de 2 semanas. La huelga nacional continúa sin tregua alguna, mientras que la Cámara de Exportadores, Cadexco, se mantienen en contacto con los empresarios, el sector público y con otras cámaras como la de transportistas y la naviera, para evitar más pérdidas. Pero, ¿qué medidas tomarán si se alarga por más días los bloqueos? Poder asegurar el funcionamiento de los puertos, poder trabajar en conjunto con el gobierno para que los contenedores puedan llegar sin problemas a los puertos. ¿Cuál es la posición de la Cámara de Exportadores ante el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas? Todos los sectores económicos, sociales, vamos a tener que hacerle frente a esto y tomar las medidas que son necesarias. Es urgente ya que el país tome este tipo de decisiones. La mayor preocupación para el sector, que genera empleo para alrededor de 680,000 personas, es que los puertos no funcionen normalmente. Además, consideran que ante la crisis fiscal que enfrenta el país, el sector productivo no puede ser paralizado, pues debe mantenerse dinámico y continuar generando aporte a la economía. Es un reporte de Gina Martínez para Noticias UIA. El Ministerio de Hacienda pidió al Banco Central la emisión de letras del Tesoro. Valeria Castro, con ayuda de un especialista, nos explica sobre este tema. Las letras del Tesoro causaron gran revuelo. Un especialista nos explica el tema. Es un bono, como cualquier otro, es un papel comercial que rinde una tasa de interés, una rentabilidad. ¿Okay? El Banco Central le compra estas letras del Tesoro al Estado y le da los recursos, que son aproximadamente 500,000 millones. Luego, dentro de 3 meses, el Estado se compromete a reintegrarle ese dinero al Banco Central y reconocerle los intereses asociados, que están basados en la tasa básica pasiva, que anda alrededor de un 5,75%. Muchos ciudadanos se preguntarán de dónde sale ese financiamiento millonario. Los gobiernos tienen que tener una cuenta activa en el Banco Central, puesto que el Banco Central es el cajero del Estado, es el cajero del gobierno. Por lo tanto, hay un fondo, lo que llaman el Fondo General del Gobierno. Entonces, en el momento en que se da la operación, el Banco Central gira recursos directamente hacia la cuenta del gobierno y por lo tanto esos recursos ya quedan a disposición del Estado para poderlos utilizar en sus distintas operaciones, para cancelar ya sea obligaciones de deuda que tiene que pagar, o también para pagar salarios, para pagar aguinaldos. ¿Qué puede significar esto para la población? Significa que eventualmente sus préstamos hubieran podido llegar a ser más caros. Y además de que probablemente si usted tiene una empresita, una microempresa, posiblemente le hubiera sido más difícil obtener recursos en el sistema financiero. No solo más difícil, sino que además más caros. Esta medida que se está tomando evita que eso ocurra de alguna manera y por lo tanto queda en una negociación entre Banco Central y Hacienda sin tener que presionar al alza las tasas de interés del sistema y sin desplazar al sector privado. Informó Valeria Castro para Noticias UIA. Esta semana, hasta el presidente de la República, Carlos Alvarado, sufrió las consecuencias de esta huelga. Todo ocurrió a la salida de una actividad del Teatro Nacional. El mandatario tuvo que ser escoltado por miembros de su seguridad personal y de la fuerza pública, ante intentos de agresión por parte de algunos sindicalistas que llegaron a manifestarse al lugar. Autoridades del Instituto Costarricense de Electricidad investigarán la participación de funcionarios del ICE en la agresión verbal que recibió el presidente el pasado miércoles 3 de octubre. La nueva reforma fiscal ha dado de qué hablar en toda la población costarricense, pero también ha traído consecuencias para sus participantes. La estudiante Valeria Seas nos explica un incidente entre la fuerza pública y estudiantes de la UCR.
Los hechos se presentaron el pasado 12 de septiembre a las afueras del Outlet Mall en San Pedro de Montes de Oca, donde un grupo de estudiantes que se encontraban manifestándose en contra de la reforma fiscal fueron agredidos y perseguidos por integrantes de la fuerza pública. La persecución se llevó a cabo momentos después de que los jóvenes se retiraran de la vía pública, luego de mantenerla bloqueada por algún tiempo y se dirigieran a la institución autónoma. La situación se tornó agresiva cuando los policías comenzaron a arremeter en contra de los manifestantes, quienes, como se mencionó con anterioridad, ya se habían retirado del lugar. Los eventos se prolongaron hasta que los agentes ingresaron hasta la Facultad de Arquitectura del campus Rodrigo Facio de la UCR. Además de ello, 2 estudiantes fueron heridos por funcionarios, por lo cual tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario para recibir la atención adecuada. Esta situación ha generado gran debate por el supuesto abuso de autoridad, motivo por el cual conversamos con un especialista en la materia. No había nadie lanzado una piedra ni agredido a ningún policía, para llamar de alguna manera, sino que fue el policía el que inicia. Entonces la policía no estaba en ninguna potestad de intervenir, no estaba evitando ningún delito, no estaba impidiendo la comisión de ningún acto ilícito. En ese caso se arriesgan a 2 causas penales, una por abuso de autoridad y otra por lesiones leves, y eventualmente a una sanción económica por los daños y perjuicios causados, y eventualmente también a un despido por la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones. Actualmente está en pie una investigación sobre los hechos para determinar si se presentó realmente o no una agresión por parte de los integrantes de la fuerza pública. Informó para Noticias UIA, Valeria Seas. El líder sindical Albino Vargas fue denunciado penalmente por obstruir la vía pública con la huelga contra el plan fiscal. Algunos presentes en esta manifestación nos dan su opinión al respecto. Luis Estrada con el reporte. El dirigente sindical Albino Vargas fue denunciado penalmente por un ciudadano de apellidos García Martínez, quien afirma que Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, promueve bloqueos viales, impidiendo el paso de camiones recolectores de basura en el cantón de Acerrí. Ante esto, nos fuimos a las afueras de la Asamblea Legislativa, uno de los puntos principales donde se mantiene la huelga, y consultamos la opinión de algunos manifestantes. Yo hasta ahora escucho eso, ¿verdad? Porque yo sé que Albino Vargas tiene amplio conocimiento de lo que es un bloqueo, ¿verdad? Y eso es anticonstitucional, ¿verdad? Es una manifestación popular donde hemos tenido la oportunidad de expresarle al señor presidente y a su séquito de sinvergüenzas, ¿verdad? Que el pueblo tiene derecho a manifestarse. En ningún momento hemos obstruido las vías. Pero el señor Albino ha llamado a bloqueos. Bueno, que lo demuestren con hechos, que lo demuestren en los tribunales de justicia, si es que Albino ha llamado bloqueo. En ningún momento se ha llamado bloqueo. Nosotros los trabajadores hemos actuado en defensa de los derechos de los y las costarricenses, no de los empleados públicos, no de los empleados privados. Hemos actuado en derecho de defender los derechos del pueblo costarricense, que está siendo pisoteado por la clase más poderosa de este país. Y ahora es muy fácil endosarle un problema a una persona. No, que sean más valientes, pero no importa, para eso están los tribunales, y si tenemos que irnos a los tribunales, pues nos iremos a los tribunales, pero que no personifiquen, que no hablen de Albino Vargas, que no ensucien a Albino Vargas, porque están ensuciando a la unidad sindical, están ensuciando al trabajo que hemos venido desarrollando durante 11 días en este país. La denuncia fue interpuesta en la Fiscalía de Pavas el pasado 19 de septiembre y se solicitó además prisión preventiva por reiteración delictiva. Vamos a la primera pausa, pero al volver tenemos más información. Según las autoridades, hay un descenso en los accidentes de tránsito en lo que va del año. Hay una mujer cuya vida fue un ejemplo de lucha en igualdad de derechos y educación. Su vocación y dedicación la llevó a ocupar grandes cargos, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Ella fue la primera abogada de América Central. Su nombre, Ángela Acuña Brown.
Nació en Cartago en 1888. Fue la primera mujer costarricense en ingresar a la Escuela de Derecho y a su vez la primera abogada de América Central. También fue la primera mujer en trabajar en el Ministerio de Educación Pública. En 1924, sostuvo una campaña activa a favor de las maestras para que recibieran el mismo salario que los hombres. Propuso además la celebración del Día de la Raza en Costa Rica. Fue la primera en presentar ante el Congreso de nuestra nación la petición del voto para la mujer. En 1950 se le designó Madre de Costa Rica. Años más tarde, en 1957, fue nombrada embajadora de nuestro país ante la Organización de Estados Americanos. Ese mismo año fue elegida Mujer de América. Estas y muchas otras cosas más forman parte de la vida de Ángela Acuña Brown. Sin lugar a duda, ella es un orgullo para todas las mujeres de Costa Rica y el continente americano. Fue declarada Benemérita de la Patria el 18 de octubre de 1992. Continúa con nosotros y seguinos a través de nuestras redes sociales. Y recordá que vos y yo estamos a tan solo un clic. Como mencioné antes de la pausa, las muertes en accidentes de tránsito cada vez son menos frecuentes en el país. Daniel Martínez nos explica este descenso de número de muertes en lo que va del año. En la actualidad, el tema de los accidentes de tránsito es casi usual en el día a día de la sociedad en Costa Rica. Los choques, los atropellos a los peatones y los descarrilamientos de vía son los más comunes en el país. De hecho, según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo muere alrededor de 3.500 personas por día debido a este tipo de acontecimientos, lo que daría alrededor de 1.200.000 muertes por año. Pero, ¿cómo está la situación en el tránsito costarricense? Pues, según estadísticas proporcionadas por el Consejo de Seguridad Vial COSEVI, realizadas en el 2017 hasta agosto del presente año, se ha dado una baja en la cantidad de muertes por accidentes de tránsito. De acuerdo al estudio, en promedio se ha reducido 22 muertes por cada una de las diferentes provincias del país, reduciendo el total de defunciones producidas en el rango de tiempo mencionado con anterioridad en más de 150 ocasiones, donde Alajuela, San José, Punta Arenas y Guanacaste son las que más registran estos hechos, yendo desde 70 a 110 decesos en el 2017, y donde los motociclistas y los pasajeros de estos son las principales víctimas de los acontecimientos. Cabe reiterar que este estudio solo abarca los primeros 8 meses del presente periodo anual, por lo que hay una pequeña posibilidad que los resultados mencionados con anterioridad suban considerablemente en lo que resta del año. Esto fue una información de Daniel Martínez para Noticias UIA. Los femicidios ha sido una situación que preocupa cada año al país. Fiorella Montoya nos amplía. La violencia de género en Costa Rica es uno de los temas que más preocupa y que más se ha discutido durante el año. El femicidio es la situación en la cual una mujer es asesinada precisamente por su condición de mujer, ya sea por su pareja actual o pasada, o de otro hombre con quien no tiene o tuvo una relación de pareja. No es un homicidio común, sino tiene que ver con la relación desigual entre el hombre y la mujer. Desde el año 2007, cuando se promulgó la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, y hasta el 31 de diciembre del 2016, hubo un total de 287 femicidios, según el informe del Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación del Poder Judicial. En el año 2017 se presentaron 58 homicidios, de los cuales 26 son tomados como femicidios. Esto quiere decir que durante ese año hubo poco más de 2 femicidios por mes. Y en lo que va del 2018 las cifras no son alentadoras.
Al 27 de julio ya se habían reportado 36 homicidios a mujeres, de los cuales 9 son tomados como femicidios y 4 femicidios ampliados, esto quiere decir en razón de su género pero sin ningún tipo de relación o unión estable. A esto se le debe sumar el caso de la turista española el pasado 4 de agosto en Playa Tortuguero y el de Marisol Estrada Mejías, ocurrido el 21 de septiembre en Liberia durante una visita conyugal, dejando como resultado cerca de 2 o 3 femicidios por mes. Esta es una nota de Fiorella Montoya para Noticias UIA. Las tormentas eléctricas traen consigo las temidas rayerías. Conozca las principales medidas preventivas. En la siguiente nota, Glendy Pérez nos amplía. Una tormenta eléctrica con rayería es un fenómeno meteorológico que produce una poderosa descarga natural de electricidad estática. Cada rayo genera un pulso electromagnético capaz de proporcionar lesiones e inclusive muerte a sus víctimas. El año que marcó la historia en materia de rayería en el país fue el 2017, año en el que hubo 1.245.968 descargas eléctricas. El Departamento de Descargas Atmosféricas del Instituto Costarricense de Electricidad dio a conocer que esta cifra podría aumentar en este año, ya que para finales de agosto habían caído 675.000 rayos y aún no se han contabilizado la cantidad de descargas en septiembre. También hay que sumar los rayos que se suman en octubre, noviembre y diciembre próximos. En Costa Rica, las zonas que registran más caídas de rayos son la zona norte, el Pacífico Central, el Pacífico Norte y el Valle Central. Un rayo es una fuente de descarga eléctrica natural entre nube-tierra, nube-nube o nube-aire y se origina para neutralizar las cargas que se localizan en una nube de tormenta. Las cargas ocurren debido al ascenso vertical de la humedad dentro de la nube y su interacción con cargas libres en el entorno. Ante la caída de rayos, los expertos dan ciertas recomendaciones: no exponerse a la intemperie, buscar un refugio seguro en un automóvil o edificio cerrado, alejarse de las masas de agua y objetos altos como los árboles, alejarse de estructuras metálicas, alejarse de terrenos abiertos y despejados, desconectar los electrodomésticos, evitar el contacto con el agua y aparatos conductores de electricidad y después del último rayo, manténgase en el interior al menos 30 minutos. El último incidente relacionado con tormentas eléctricas en el país se dio el pasado sábado 22 de septiembre en Cerro Pelado, Guanacaste, donde un hombre murió víctima de un rayo. La rayería en Costa Rica es común. Según datos del Departamento de Descargas del Instituto Costarricense de Electricidad, este año es el segundo con más descargas en los últimos 5 años. Lior nos amplía. La rayería en Costa Rica es muy común. Según el Departamento de Descargas del Instituto Costarricense de Electricidad, este año es el segundo con más descargas del último lustro. A lo largo de este 2018, se ha reportado la muerte de 5 personas debido a la rayería. La última notificación de una persona fallecida se dio el pasado sábado 22 de septiembre en Cerro Pelado de Cañas. Se trata del nicaragüense Carlos Martínez Castillo, de 30 años, quien laboraba para la empresa Ad Astra Rocket de Franklin Changa. Martínez subió al cerro con una amiga. Sin embargo, cuando decidieron bajar en la tarde, lo alcanzó un rayo fulminante. La Cruz Roja fue notificada del suceso. Pero, cuando llegaron, ya no tenía signos vitales. La mujer salió ilesa de este lamentable hecho. Carlos Martínez era considerado como un pupilo del famoso astronauta costarricense Franklin Changa, quien publicó lo siguiente: hubiéramos querido tener más tiempo para deleitarnos con su sonrisa pícara y su sentido del humor, más tiempo para aprender de su carácter suave, humilde y de sus sólidos valores humanos. Hubiéramos querido poder seguir apoyándonos en su inteligencia, sus destrezas técnicas y su gran capacidad de resolver problemas. Desafortunadamente, el destino fue otro. Según datos de La Nación, el periodo que comprende entre enero y junio de los últimos 4 años arrojan estos números en cuanto a la caída de rayos. En el 2015 cayeron más de 260.000 rayos. En el 2016 cayeron más de 333.000 rayos. El año pasado fueron más de 577.000 rayos. Y en el presente año, hasta junio, ya llevábamos más de 435.000.
Sin embargo, se estima que de aquí a diciembre superemos el 1.000.000 de rayos. Si hay rayería, recomiendan lo siguiente. Nunca refugiarse debajo de un árbol que está solo. Evite usar el teléfono celular. Alejarse del agua como ríos, mares o piscinas. Si está cerca de un carro, métase pero no toque las partes metálicas, entre otros. Esta fue una nota de Leo Richter para Noticias UIA. Casos de negligencia siguen siendo motivos de atención, pero ¿cómo lo maneja el PANI? Ronnie Gudiño nos explica. En el 2017, según el PANI, se atendieron poco menos de 50.000 casos de algún tipo de daños infligidos a niños. Un gran número de ellos se dio por la negligencia. Pero antes de profundizar, es necesario tener claro qué es la negligencia. En esta temática, según el PANI, es una condición en la cual la persona responsable del niño, sea deliberadamente o por un descuido extraordinario, permite que éste experimente una situación perjudicial. En cuestión de 4 años, el número de denuncias por negligencia prácticamente se ha duplicado. Mientras que en todo el 2014 se recibieron 6.500 denuncias, para el 2017 fueron más de 11.000. Y es que según datos del Hospital Nacional de Niños, este centro médico recibe alrededor de 5 casos al día de maltrato infantil. Y de ellos, 50% son a raíz de abandono o descuido de los encargados. En un intento de contrarrestar esto, el PANI desde hace alrededor de 4 años está realizando campañas en distintas épocas con picos de maltrato a menores. Primero, por medio de la campaña Gracias por Cuidarme, en las vísperas del Día del Niño del 2014. Colocaron en múltiples puntos de San José muñecos con un rostro triste en representación del abandono. Además, contaron con múltiples comerciales de televisión sobre la protección de los niños. También, junto a UNICEF y el Hospital de Niños, a finales de junio del presente año arrancaron con obras teatrales y dramatizaciones relacionadas con la importancia del cuidado y prevención de quemaduras de menores, ya que de cada 10 menores atendidos por quemaduras, 8 estaban al cuidado de un adulto. Y más recientemente, el pasado 9 de septiembre, se llevaron a cabo una marcha y juegos en la capital en contra del maltrato infantil. Fue organizada por múltiples organizaciones, entre las que destacan el Benemérito Cuerpo de Bomberos y la Asociación de Guías y Scouts, y participaron unas 2.500 personas. En el PANI, más allá de las campañas, reconocen necesaria una mejora en otras de sus iniciativas enfocadas en estos temas, como lo es Onda Expansiva, que consiste en charlas para padres y jóvenes que suelen impartir en conjunto con las municipalidades, o en alguna de las 17 universidades del país con las que tienen acuerdos de cooperación, donde entre múltiples contenidos dan a conocer más sobre su protocolo para la atención de la negligencia, que hasta el momento es desconocido por muchos. Esa fue la información de Ronnie Gudiño para Noticias UIA. Y para cerrar, una nota positiva que tiene que ver con el trabajo comunal de la UIA. Estudiantes de la Escuela de Farmacia desarrollan junto a la Clínica Central del Área de Salud Noroeste de la Caja Costarricense del Seguro Social, aquí en San José, su trabajo comunal universitario y de extensión social. Esta semana, y en celebración del Día del Adulto Mayor, hicieron una feria donde atendieron a esta población y dieron recomendaciones en cuanto a toma de medicamentos y hábitos de vida saludables. En próximas entregas les contaremos más. Para mí, María Romero, fue un placer haberles acompañado en Noticias UIA. Esperen más información en próximas entregas.